Ya, Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, de poder comprender cómo se formó, para así poder valorarla, para así poder amarla y también, Señor, para poder así enseñarla. Te pido, Señor, que los que están conectados como los que se van a conectar, saquen mucho provecho de esto, Señor, y Señor, dirige tú. Si bien aquí no hay versículo, aquí no hay doctrina, pero sí, Señor, sabemos que cualquier cosa que podamos enseñar mal puede traer un mal entendimiento de la palabra y eso también puede perjudicar nuestra relación contigo. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya pues, partamos. En pantalla, listo. ¿Se ve ahí? Asumo que sí, porque ya los dejé de ver. Ya, Sí, se ve bien. perfecto. Canon del Antiguo Testamento, como bien les dije, es muy breve. ¿Ya? Muy breve. Ahí sí. Listo. ¿Qué es lo que vimos en la clase anterior? Vimos que Biblia significaba libros. También vimos que la Biblia contiene los libros sagrados judíos y cristianos, que tiene miles de años de escritura y de todo esto por revelación divina, y eso es lo que la hace infalible. Tiene una historia que nos permite tenerla y amarla, y que también muchos murieron por ella. Cerca de 40 autores por 1600 años se demoraron en escribir la Biblia, así que es interesante. Bien, eso fue lo que vimos en la clase anterior. Hoy día vamos a hablar de, como les dije, vamos a hablar del canon breve del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla de la historia del comienzo del mundo, habla de la historia de cómo él comienza a relacionarse con la humanidad y cómo él empieza a tratar con la humanidad. También están ahí todas las profecías mesiánicas, todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús habló y citó de las escrituras están todas aquí. También hay muchas cosas que citaron los apóstoles, también están en el Antiguo Testamento. Aquí también se cuenta la historia del pacto de Dios con el pueblo de Israel. O sea, aquí se le ve cómo primero Dios trata con toda la humanidad a través de Adán y Eva, después de cómo trata a través de las familias, como son los patriarcas, y después cómo establece su pacto con ellos cuando los saca del pueblo de Egipto y los convierte en un pueblo por 40 años itinerante, pero les regala una tierra súper bella, súper preciosa como heredad eterna, y cómo eso se ha ido manteniendo con el tiempo. Y también es parte de la base doctrinal del Nuevo Testamento. Si bien hay muchas partes del Antiguo Testamento que todavía usamos, como los mandamientos, como los diezmos y otras cosas más, pero es una parte de la base doctrinal nuestra. La base doctrinal del cristianismo es el Nuevo Testamento. Jesús no vino a invalidar la ley, vino a cumplirla. Así que hay muchas cosas de la ley que no se han invalidado, simplemente se han ido reemplazando por algo mejor, que es la revelación dada en la escritura y la tradición que, bueno, no es tradición, sino que son las cosas que los apóstoles de Jesús transmitieron conforme a lo que él les enseñó y que está contenido en todo el Nuevo Testamento. Bien, ¿qué es lo que vamos a estudiar hoy día? Tres temas. Primero, el Tanaj. En segundo, vamos a hablar de los deuterocanónicos. Y en tercer lugar, vamos a hablar del canon protestante propiamente tal. ¿Ya? Partamos con el Tanaj. ¿Ya? El Tanaj, como lo vimos la semana pasada, se conoce también como la Biblia hebrea, contiene los 24 libros canónicos del judaísmo y está dividida en tres partes, que son la Torá, profetas y escritos. Bien, eso fue lo que vimos. Si me habla, no sé para qué puse esta gráfica, me habla. Me gustaría tenerla en Lucas. Bien, como vimos anteriormente, tiene tres divisiones, que son la Torá, los profetas y los escritos. La Torá en hebreo significa la ley, que son los 5 libros atribuidos escrituralmente a Moisés, y que estos tienen nombres que son totalmente distintos a lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, Génesis se llama Bereshit, y significa en el comienzo. Shmot, que es el libro de los nombres, es lo que nosotros conocemos como Éxodo. Vayikra podría ser, y lo llamó, algo así, es muy difícil la traducción, y es lo que nosotros conocemos como el libro del Levítico. Bamidbar, que significa en el desierto, es lo que nosotros hoy conocemos como el libro de Números, y Edvarim
es el libro de las palabras, que también nosotros conocemos como Deuteronomio. Si es que se fijan, los nombres son totalmente distintos y significan cosas distintas. Como bien lo explicábamos la semana pasada, eh, los, los nombres con los cuales nosotros conocemos la Biblia ahora en el Antiguo Testamento son los que se heredaron de la Septuaginta, vienen de ahí. Por eso son nombres, porque son nombres griegos. Y la Septuaginta fue escrita en Egipto en griego. Entonces se heredaron estos nombres y se tradujeron, algunos bien, algunos mal, para que pudieran, para que la gente lo entendiera. Bien, por eso las traté más o menos de poner lo que significaban, para que se dieran cuenta de las diferencias en base a lo que nosotros conocemos. El otro apartado que tiene el Tanaj es los Nevi'im o los profetas. Y aquí también entramos en algo, ahí entramos también en una división que a nosotros no nos calza. Por ejemplo, el libro de Josué o Yehoshua, que significa salvación, se supone que para nosotros es un libro histórico, pero para el Tanaj es parte de los profetas. ¿Por qué? Porque el profeta en el Antiguo Testamento, si bien era un vidente de lo que el Señor le mostraba, pero también era alguien que tenía autoridad sobre el pueblo. Por ejemplo, Moisés, si bien profetizó, pero no era un oficio propiamente tal, se le llama hasta el día de hoy profeta. ¿Por qué? Porque él tenía autoridad sobre el pueblo y tenía comunicación directa con Dios. Es por eso que también se incluye de este modo, se le nombra de este modo. ¿Ya? Y si es que se fijan, Yehoshua significa muy parecido el significado a Yeshua, que es Jesús. Bueno, después les voy a explicar por qué es un puntito apenas la diferencia. Y Yehoshua significa salvación y Yeshua significa salvador. Es casi lo mismo. Después viene el libro Shaftim, que es el libro de los jueces, que está traducido bien. Shmuel, que es Dios escucha, que son el libro de Samuel, que es uno solo para los judíos, para el Tanaj, no son dos como para nosotros. El libro de los Melahim, que son los reyes, que también es un solo libro. Está el libro de Isaías, que es Yeshaya, que significa ya salvará. Recuerden que el nombre de Dios no tiene vocales, así que las vocales que ustedes encuentran por ahí fueron añadidas. Después está el libro de Jeremías o Milla, que es ya levanta, y el libro de Yehezkel, que Dios fortalecerá, que es el libro de Ezequiel. Si es que se fijan, dentro de los profetas no está Daniel, ¿ya? Tampoco están los otros libros de los profetas menores. Ya se lo explico, ya les explico el porqué. Y después vienen, continuamos con los profetas, está el rollo. No son 12 libros por separado, sino que es un solo libro grande que se llama el rollo, que es Treyeh Hazar en arameo. Y ahí tiene, está llegando gente, a Fernandito, lo vamos a admitir. Ya, sigamos. Estamos en el rollo, que les dije que en arameo se escribe Treyeh Hazar, y significa rollo, o también en arameo, en hebreo también le llaman los 12. Y está el libro de Osheja, que salvó, el libro de Yehogel, que él es Dios, o Joel, el libro de Jamos, que es el que se ocupa, que es lo que nosotros conocemos como Amós, Obadiah, que es siervo de Yah, que es lo que podría ser el libro de Abdías, Yona, que significa paloma, que es el libro de Jonás, eh, Miyah, que es quien como Yah, quien como Jehová, que es el libro de Miqueas, el libro de Nahum, que significa confortado, que es el libro de Nahum, y Habacuc, que es abrazado, que es lo que nosotros conocemos como Habacuc, Zafanilla, que es agua de Yah, que es el libro de Sofonías, que tiene como la misma raíz de Tzabaot, que algunos escriben con S, pero es con TZ, porque la S fonéticamente existe, pero escrituralmente no existe la S como tal en hebreo, por eso se ocupa esta conjunción TZ. ¿Ya? Yagai, que es mi descanso, o lo que se conoce como Ageo, esto es arameo, no hebreo.
Zacarías, que ya se acuerda, que es el libro de Zacarías, y Malají, que es mi mensajero o mi ángel, que podría ser bueno, que es el libro de Malaquías. Esos son los libros agrupados dentro de los profetas. ¿Por qué Daniel no está incluido dentro de los profetas? Sencillo, porque si ustedes analizan el libro de Daniel, la mitad del libro es histórica, cuenta hechos históricos y de revelaciones proféticas dadas a Daniel por Dios, pero las profecías de Frentón vienen en la segunda parte del libro, a diferencia del contenido del rollo, a diferencia también del contenido de Isaías, de Jeremías y de Ezequiel y de otras cosas que, como les expliqué anteriormente, porque los judíos también llaman profetas a sus líderes más importantes. Bien, continuemos con la letra D, que son los escritos, o también como le dicen en griegos, agiógrafos, que son escritos santos, que Tuvim también significa eso. Está el libro de Tehilim, que es el libro de las alabanzas, o salmo, el libro de Mishlei, o semejante, o proverbios, que es como una rima, algo así, el libro de Job, que es el libro del sufriente, que es el libro de Job, el Shir Hashirim, que es el canto más hermoso, que es el cantar de los cantares, el libro de la compañera, que es Ruth, eso significa, eh, Elía, que no es lo mismo que Elaya, tienen diferencias de escritura, porque son lágrimas ante Dios, que es lo que nosotros conocemos con las lamentaciones, no se confundan con el libro con el nombre de Elías, son totalmente distintos pero parecidos. Bueno, cosas del idioma del idioma hebreo. El libro de Hadassah, que es Estrella en asirio, que es el libro de Esther, perdón, y el libro de Daniel, que Dios es mi juez, que es el libro de Daniel. Y después el libro doble, por llamarlo así, de Ezra y Nehemiah, que es el que Dios ayuda y reconfortado por Dios, que es el libro, que son dos libros para nosotros, pero que son uno solo para el Tanaj, que son el libro de Esdras y el libro de Nehemías. ¿Ya? Son dos libros para nosotros, pero en la práctica es uno solo. Y abajo también al final está el Deribei Hahayim, que son los registros, que también nosotros conocemos como crónicas, el primero y segundo libro de las crónicas, o también como se dice en algunas versiones más antiguas, los libros de los paralipómenos. ¿Ya? Eso es más o menos el contenido que tiene el Tanaj. Ahora, ¿de dónde viene el Tanaj? El Tanaj viene del texto masorético, que es la versión más antigua y completa del Tanaj existente. Es un sistema tanto de puntuación y de otros signos que permiten mejorar la lectura. Y es ahí donde yo les dije anterior hace un rato de la diferencia entre Josué y Jesús. Es un puntito. Josué tiene un puntito arriba, Jesús tiene ese puntito un poco más allá. Esa es toda la diferencia. Por eso se le considera un nombre común y suena igual, se pronuncia muy igual. Es por eso que Jesús y Josué eran nombres comunes, es por eso que Jesús también tuvo un nombre común. Y el texto masorético sí, es posible de conseguir en la actualidad y es la base de la crítica textual escritural. ¿A qué me refiero yo con crítica textual? No es algo malo. La crítica textual permite que las Biblias en la actualidad sean traducidas texto a texto, letra a letra, y hace que tengamos un contenido más fiel, hace que tengamos un contenido mejor hecho, un contenido mejor traducido, sin problemas de estructura semántica, y por eso las Biblias protestantes de la actualidad son mucho más precisas. ¿Por qué? Porque se van a libros muy antiguos y están traducidas mejor que la contextualización de versículos o de la idealización de textos, que son las bases de algunas Biblias católicas, de esa porquería de Biblia que tienen los testigos de Jehová y un montón de cosas más. Bien, el masorético es la base del Tanaj. ¿Por qué se le llama masorético? Porque la masora son ciertos puntos que arman este sistema y los masoretas eran los encargados, los que sabían ocupar este sistema. Entonces es por eso que ellos arman este texto, lo van enriqueciendo y tampoco es un texto que se haya hecho de la noche a la mañana. El texto masorético tiene un montón de años de formación. Y ojo,
en los manuscritos del Mar Muerto se encontraron también versiones mucho mejores de los masoréticos. Entonces ayudaron mucho a la traducción de un montón de cosas. O sea, la precisión que tiene ahora Isaías no es la misma precisión que tuvo Lutero ni que tuvo Casiodoro de Reina hace 500 años atrás. O sea, estamos hablando de que las cosas que tenemos ahora en nuestras Biblias, descontando Reina Valera, pero por ejemplo, NTV, NBI, eh, bueno, Reina Valera Gómez y otras cosas más tienen como lo mejor del texto masorético más antiguo. Bien, el texto masorético tiene varias revisiones, entre ellos una que se hizo a mediados de la Edad Media, por ahí por el 1055, por los judíos que estaban en Italia. Y en la actualidad no se ha vuelto a revisar, pero es lo que hay. O sea, es la mejor versión del Tanaj existente, y en base a eso el Tanaj se construye. ¿Quién construyó el Tanaj? El concilio de Jamnia se juntó en el año 70 después de Cristo, después de la destrucción de Jerusalén. Se dice que ahí se cerró el canon definitivamente. Se dice que ahí este grupo de eruditos judíos van y dicen, ¿saben qué? Estos son los libros que tenemos, estos son los que podemos recuperar de nuestra tradición, y esto es lo que vamos a mantener, y esto es lo que vamos a cuidar en base a lo que tenemos, en base a nuestro sistema de la Masora. Aquí también nace la división de protocanónicos y deuterocanónicos. Los protocanónicos son todos aquellos libros que se escribieron en hebreo antes de la del tiempo de Esdras. Esdras fue el gran compilador de lo que nosotros conocemos por el Antiguo Testamento. Cuando vuelven, cuando vuelven junto con Nehemías, para reconstruir los muros de Jerusalén, Esdras viene, y Esdras se convierte en uno de los principales, en alguien que ordena la escritura y ordena de nuevo el culto. ¿Ya? Así que Esdras es súper importante aquí en la ecuación del canon del Antiguo Testamento, súper importante. Y, y los deuterocanónicos se refutan porque son escritos que están hechos en griego, no están hechos en hebreo o arameo, como fue lo que más o menos distinguió Esdras. Esdras tenía una lista de libros que no era igual a la que apareció en la Septuaginta. Y Jesús, muchas referencias de lo que él dijo, sobre todo en Mateo, refuta bastante lo que dice en Jamnia. ¿Por qué? Porque más bien apunta a cosas mucho más antiguas como el Peshita, o también incluso como el Pentateuco samaritano, o incluso también a cosas, incluso a la Septuaginta. Entonces, hasta más o menos fines del siglo XIX se consideraba que Jamnia había sido el punto definitivo para el cierre del canon del Antiguo Testamento, pero se ha descubierto, en base a la evidencia y a lo mismo de los rollos del Mar Muerto, que Jamnia pudo haber estado equivocado, o en su defecto, que Jamnia ni siquiera existió. O sea, existe la ciudad, pero que tal concilio no existió, y que por eso se tuvieron que quedar muchos de los escritores protestantes del siglo XVI, de los primeros protestantes, tuvieron que quedarse con la definición de un Antiguo Testamento que se dio en el Concilio de Trento en 1564. ¿Ya? Y ahí viene otro libro que ha dado mucho que hablar en el canon del Antiguo Testamento, y es el libro de Enoc. El libro de Enoc fue citado por Judas, Pedro y Juan. O sea, no era un libro que no tuviera como ingredientes para estar en el canon. Pude haber estado. Era súper famoso en la época de la Septuaginta. Es más, es una cuestión súper loca que pasa con el libro de Enoch, porque tiene muchos textos y vocablos hebreos, pero está escrito en griego. Entonces, eso hace suponer de que una de dos, o fue escrito, no se sabe si bien por Enoch o no, pero se dice que fue escrito se pudo haber escrito cuando se establece ya el culto en el tabernáculo de David, por los sacerdotes de que estaban asignados al culto, y que empiezan también a juntar libros, o y que se habló en hebreo y que después se perdieron esos manuscritos, y en base a lo que pudieron salvar, los escritores de la Septuaginta, si bien no lo incluyen, pero en esa época lo reconstruyen, digámoslo así, o en su defecto de frente fue escrito por ahí por el siglo II o III antes de Cristo por la comunidad
griega judía que estaba en Jerusalén. Pero ojo, la iglesia copta lo acepta. La iglesia copta tiene incluido este libro, que es de carácter totalmente apocalíptico. O sea, sus imágenes se parecen mucho a lo que habla Juan en el Apocalipsis. O sea, hay imágenes que ustedes pueden leer en el libro de Enoch que son totalmente parecidas a lo que dice, a lo que dice Enoch. ¿Qué es la iglesia copta? La iglesia copta es una de las iglesias cristianas más antiguas que existen, Fernando. La iglesia copta se estableció se dice que la fue fundado Andrés o Marcos, no, Andrés, y que se trasladó primero a lo que nosotros conocemos como el norte de Egipto y que después por diferentes motivos de persecución se trasladó a lo que nosotros conocemos como Etiopía. Y además la iglesia copta tiene su base ahí en Etiopía. Es una iglesia de carácter africano, pero es una de las iglesias cristianas más antiguas que existen, más antigua que la católica incluso. Eh, ellos tienen su propio canon. Su canon está compuesto por 81 libros, entre ellos está Enoch, tienen otros libros más. El Nuevo Testamento de ellos también es distinto, pero ellos se consideran cristianos, y es más, en un monasterio copto se dice que estaría el Arca del Pacto en Etiopía. Entonces, pero esa es la iglesia copta. La iglesia copta también está en muchas partes del mundo, incluso está en Chile la iglesia copta. Eh, Tienen un culto muy propio que se dice que podría ser, que incluso se dice que ese podría ser más o menos la estructura del culto cristiano primitivo, como la que tienen los coptos. Entonces, hay que estudiarla. Yo le echaba una miradita, no tan profundo, pero la iglesia copta tiene eso, esa es la más antigua. Por eso, y ellos también son los que ocuparon el Peshitta como base para armar su Biblia, ¿ya? Así que es como bien importante. Otra consulta, ¿es necesario que los cristianos leamos y estudiemos el libro de Enoch? Va a depender de ti. ¿Por qué? Porque yo lo leí y eso me sirvió para entender un montón de cosas. Si bien no doctrinalmente, pero sí a nivel, eh, a ver, ¿cómo podríamos definir el término? Para mi construcción personal de, de- de- a ver, para mi construcción personal de los enlaces que yo he encontrado en la Biblia que no están. ¿A qué me refiero yo con esto? Por ejemplo, cuando en Génesis se habla de la caída de los ángeles y de que los hijos de Dios vieron a las mujeres y las encontraron bonitas y se acostaron con ellas y tuvieron hijos que fueron gigantes, Enoch habla de eso. Ahí en esa parte de Génesis hay como un hoyo. Incluso si uno analiza bien cómo está armada la estructura del texto, también es diferente. Incluso se dice que son dos manos totalmente distintas, que alguien terminó de escribir ahí y que después en adelante empieza a escribir otra mano. Entonces, a mí al menos yo completé esa parte de Génesis que me faltaba comprender. Eh, También me entendí por qué Judas, en su cortísima carta, habla mucho del castigo de una forma tan hebraica. ¿Por qué? Porque ocupa las formas de castigo que están indicadas en el libro de Enoch. Pedro también en primera y en segunda de Pedro da referencia, y Juan da muchas referencias de él en el libro de Apocalipsis. También Pablo da algunas referencias al libro de Enoch. Eh, yo al menos yo lo estudié por eso, porque quise saber de qué trataba, y da susto, es una muy mala idea leerlo en la noche. Da susto, porque tiene unas imágenes que son súper violentas. Por ejemplo, da unas imágenes digámoslo así, del Hades. Eh, Hay comentarios del libro de Enoch para entenderlos, sí, pero no te los recomiendo porque son gnósticos. Yo te sugiero que te consigas el libro de Enoch que está en línea, gratis, en cualquier parte, hay un montón de lados, y que lo leas por las tuyas, sin comentarios. Preferible que lo entiendas tú o que de frente te llenes más de dudas, pero que no te las conteste un gnóstico.
Eh, el libro de Enoch, por ejemplo, en el Hades, da una descripción súper fuerte del lugar donde están los muertos que han sido asesinados clamando venganza. Eh, También habla de cuando caen las estrellas, habla, habla del fin de las estrellas, habla de cómo nace la muerte y de cómo muere la muerte. Entonces son temas muy, muy brutales y que a mí, yo en esa época en que se me ocurrió leerlo, yo trabajaba de noche en un call center de turno. Y fue una noche donde, típica de invierno, donde no llama nadie. Eh, para los que hemos trabajado en call center haciendo soporte técnico, agradecemos los días de lluvia porque nadie llama. Porque o se les cayó el internet, que por eso no llaman, o porque les dio frío para estar acostados, perdón, para estar levantados. Eh, bueno, en esa época te conectabas con un modem, te conectabas de otra forma que ahora. Bueno, el caso es que yo de aburrido lo leí y es terrible porque te asusta, porque hay imágenes que son muy, muy, muy fuertes. Habla de cómo la sangre habla y ahí también se entiende mucho la analogía judía de la sangre como vida, ¿ya? Y eso también ayuda a entenderlo muchas cosas. ¿Te sirve de cultura general, Fernandito? Sí te sirve, pero eh, no creo que doctrinalmente aplique, porque no es algo que al menos sirve para entender mucho de lo que Juan vio y por qué lo vio y por qué lo entendió, ¿ya? Eso. Y también habla de la rebelión de Luzbel, más de lo que nos dice Isaías, más de lo que nos dice Ezequiel. Habla en mayor profundidad de eso. También se condice con eso, no lo puse. Pero la rebelión de Luzbel que se cuenta en Ezequiel y que se cuenta en Isaías es muy por encima en comparación con los detalles que da Enoch. ¿Ya? Como les digo, también se sacó del canon, no sabemos por qué, es uno de los libros más discutidos de por qué se sacó del canon. El libro de los jubileos no se pone en duda, tercer y cuarto de Edras no se puso en duda, eh, eh, otros libros de Moisés no se han puesto en duda, pero este sí se ha puesto mucho en duda. Porque yo en lo personal no sé, todavía me pregunto por qué lo sacaron. Ya, puedo entender el concepto evangélico de los primeros padres del protestantismo de que no da referencias mesiánicas, perfecto, pero sus referencias mesiánicas son, si bien no habla del Mesías, no habla de un pueblo ni nada, pero sí se condice mucho con lo que podemos entender del simbolismo profético y de otras cosas que hablaron los apóstoles, como Judas, como Pedro y como Juan, y en muy pocas partes también como Pablo. Bien, después voy a llegar allá a los macabeos, Fernandito, tranquilo. Todavía no llego para allá. Ahora, ¿qué son los deuterocanónicos? Perdón, hasta ahí. ¿Estamos bien? ¿Dudas? Sigamos entonces. ¿Qué son los deuterocanónicos? Es una palabra griega que puede significar dos cosas, o posterior al canon o segundo canon. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué se le llamó del segundo canon? Porque, como les dije anteriormente, son partes del Antiguo Testamento, pero que están escritas en griego. En la actualidad son parte tanto del canon ortodoxo como del canon católico. Aparecen en la Septuaginta, pero son escritos en griegos y mucho más tarde del posible cierre de libros que hizo Edras. Estamos hablando que Edras, posiblemente su compilado de libros, estaría cerrado más o menos por ahí cuando él fallece, un poco después. eh, 800, 900 años más o menos. No recuerdo bien la fecha de lo de la reconstrucción de los muros de Nehemías, pero es por ahí, por esa fecha, en que ya se podría hacer el cierre, porque incluso técnicamente ahí se cierra la escritura. Si ustedes leen, siguen la línea de tiempo de la historia, es ahí donde ya la historia bíblica se cierra para los judíos. Y entonces, más o menos por ahí podría ser el cierre de Edras. Y estos libros se escriben posterior al cierre de Edras. También Lutero los sacó definitivamente del canon en su traducción y los puso como un apéndice entre medio del Antiguo y del Nuevo Testamento, cosa que también repitió La Dios habla hoy con Deuterocanónicos que se lanzó, bueno,
La Dios habla hoy tuvo una revisión en 1994 y en 1999 lanza su Biblia de estudio con Deuterocanónico en conjunto con el CELAM en Latinoamérica. Es una Biblia así, aquí la tengo a mano, es esta. La Biblia de estudio, bueno, la Biblia de estudio es esta. Yo la tengo, fue mi segunda Biblia de estudio y esta era la que yo me llevaba a estudiar conmigo. Yo me llevaba esta, más mi flaca, al Instituto Bíblico a estudiar. Entonces, por eso estaba un poquito golpeada, maltratada, pero nunca la rayé, simplemente tiene maltrato. Eh, Porque la Thompson, que fue mi primera Biblia de estudio, como era de tapa fina y todo ese cuento, no me la llevé. Nunca, nunca la saqué. Salvo cuando tenía alguna clase importante, alguna predica, nada más que por eso. Esta me la regaló el director de Instituto Bíblico donde yo estudié. Tiene la dedicatoria ahí. Me la regaló en abril del 2000. Y no son considerados como canónicos por Lutero ni por los protestantes porque no tiene ninguna referencia mesiánica, pero ninguna. Ninguna, ninguna, ninguna. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Si nosotros analizamos bien, ni el Eclesiastés tampoco lo tiene, ni, bueno, los Proverbios algunos, pero hay un montón de libros así. Bueno, el factor griego también influye. Así que eso fue más o menos porque los sacaron. ¿Cuáles son los libros que entran ahí? El primero es de Tobit o Tobías. Ya este libro habla de esta persona que era un acaudalado y ahí está bien, su historia bien, igual entretenido leerlo. Está el libro de Judith, ahí está el primero y segundo de Macabeo, que no son como primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Samuel, que son continuación, no. Primera y segunda de Macabeo son libros que en algunos trozos cuentan la misma historia, solamente que la están contando desde puntos de vista totalmente distintos. Se dice que incluso hay un tercero y un cuarto de Macabeo. Aquí se cuenta la historia de la rebelión de los macabeos, que en hebreo significa martillo, macabeo significa martillo, o Maccabi, ¿por qué? Porque eh, Matatías, el que inició una revuelta con unos martillos contra los griegos que estaban profanando el templo. Habían puesto un gimnasio dentro del templo de Jerusalén y los griegos, igual que los romanos, acostumbraban a hacer ejercicio desnudos, cosa que para los judíos era una afrenta. Y aparte de eso, muchos judíos de cultura griega, con unos pedazos de cuero para que los dejaran entrar al gimnasio griego, como ustedes saben que los hombres judíos se circuncidan, entonces se fabricaban como una especie de prepucio falso para poder entrar al gimnasio. Entonces, imagínense la depravación máxima de la ley judía. Y ellos le agarran sus martillos de trabajo y empiezan a atacar a los griegos. Y es por eso que nace esta rebelión macabea o rebelión de los martillos. Y después que muere Matatías viene Judas Macabeo, después Juan Hircano, después Simón. Y de ahí vienen los Asmodeos, que son la dinastía de la cual viene Herodes el Grande y sus hijos. ¿Ya? Ellos son descendientes directos de los Macabeos. Estamos hablando de 400 años antes de Jesús, todo esto. Después viene el libro eclesiástico, que son un montón de... Eclesiástico y sabiduría tienen mucho de proverbios, pero son más filosóficos que otra cosa. Baruch era el secretario de Jeremías. Eh, Era como lo fue en su tiempo Eliseo de Elías, como lo fue Yasi de Eliseo y así tantos más. Jesse, perdón, de Eliseo, y muchos profetas tuvieron que le ayudar a escribir las cosas. Entonces Baruch era esto y se incluye una carta de Jeremías. Es más, la Septuaginta los nota como un solo libro. Están adiciones de Daniel, y aquí me equivoqué yo, porque son las adiciones de Daniel, incluyen a Susana y a Abel y el dragón. O sea, nosotros conocemos un Daniel de 12 capítulos, este Daniel tiene 14 capítulos.
Y aparte de tener 14 capítulos, hay algunos capítulos que son más grandes o hay otros capítulos que tienen otra numeración o los capítulos están armados de otro modo. ¿Ya? Y Esther también tiene otro final y tiene más capítulos. ¿Ya? Eh, Así que es bueno leerlos. Como existen Biblias cristianas que tienen los deuterocanónicos, como las Dios habla hoy, que les acabo de mostrar, y algunos que les gusta la TLA, les presento la TLA con deuterocanónicos. Mismo proceso que la Dios habla hoy, también a medias con el CELAM, que es la Comisión Episcopal Latinoamericana, y la lanzan en el 2016 y también incluye los deuterocanónicos. Ahí sí que si ustedes se fijan, hay una página ahí en la camarita, hay una página de los macabeos. Eso sí, a diferencia de la Dios habla hoy, estos están dentro, mezclados, igual que la Iglesia Católica. ¿Ya? Eso. Esos son más o menos los libros deuterocanónicos. Y los saco. ¿Por qué se llaman deuterocanónicos? Porque, eh, bueno, ya les expliqué, no tienen referencias mesiánicas, son netamente historicistas. Conviene leerlos totalmente, totalmente, totalmente. Yo los estudié, fue parte de mi tesis en el Instituto Bíblico, yo los estudié a profundidad. Y uno se cuenta con detalles bastante entretenidos. Por ejemplo, a nosotros en la iglesia no nos cuentan lo que pasó en esos que se llaman los 400 años de silencio, que es cuando ya la Biblia deja de hablar. Eh, y aparece Jesucristo. Y ahí están los macabeos. Los macabeos tienen una importancia diametral, perdón, y fundamental para el establecimiento de lo que es el reino de Israel a la llegada de Jesús. Cuando nosotros entendemos cómo funcionaba este reino vasallo y totalmente títere de Roma, era porque Roma los conquistó en el 130 y algo antes de Cristo, y de ahí no pudieron hacer más. Y sí, para mantenerse en el poder, tuvieron que negociar. ¿Bien? Y eso es esto. Sí, sí está la profecía de Daniel la estatua, si eso no está sacado Fernando de este Daniel. Lo que pasa es que es distinto, nada más que eso, tiene más capítulos. Tiene un capítulo que habla de Susana y habla de Bel y el dragón, que son otras historias como la de los amigos de Daniel y todas esas cosas. Está la estatua, eso no es intocable, está. Y ahora entramos a lo que nosotros conocemos como el canón protestante. ¿Cómo fue que se armó el canón que nosotros tenemos en las Biblias? Como ya vimos que en el Tanaj habían 24 libros, la Septuaginta tiene una chorrera de libros más. Se sacaron otros libros, el canon copto tiene un montón de libros más. Entonces, ¿por qué nosotros los protestantes tenemos solo 39? Aquí les vamos a ver el por qué. Lutero, sí, Lutero. Lutero en su Biblia en 1534 saca los deuterocanónicos y los nombra apócrifos. ¿Qué es lo que hace Lutero? Dice, ya, ¿saben qué? Llega a la misma conclusión que ha llegado todo. Empieza a leer y va y dice, ¿saben qué? Pasó esto. Esto está escrito en griego. Los otros tienen una base hebrea. Listo. Prefiero el hebreo. Y aparte de eso, estas cuestiones se escribieron, estamos hablando siglo II, siglo III. Y Esdras me dice que hay algo posterior a eso, anterior a eso. Ya estoy cachudo. Pero Jerónimo los tiene puestos. Yo los leí, yo los prediqué. Entonces yo digo, ¿qué hago con ellos? Ya, voy a hacer lo siguiente. Los voy a sacar de la Biblia y los voy a poner al medio. El que quiere que los lea, y si no, se los pasa de largo. Y los voy a nombrar apócrifos. ¿Por qué? Porque van a quedar escondidos de lo que es la Biblia realmente. Apócrifo significa eso, que están escondidos, ocultos. Y Lutero, con los restantes libros, cuando saca los deuterocanónicos, de ahí viene a llamarles apócrifos, y después que los saca, su orden de la lista que armó, eh, de la lista actual, la arma él, pero basándose un poco en la Vulgata. La Vulgata tiene un orden muy parecido a nuestras Biblias, que también difiere bastante de la Vulgata, pero de la Septuaginta, pero la Vulgata, él la toma como referencia. Estamos hablando que estaba traduciendo la Vulgata.
Y la Vulgata tiene el orden más o menos parecido al que nosotros ya conocemos, y él le saca los libros que él considera apócrifos o los deuterocanónicos. Y eso, ¿por qué? Porque en la tradición católica habla de Jamnia, y él la traía. Estamos hablando de que el cuestionamiento a Jamnia nace, primero con la teología liberal y después con los descubrimientos arqueológicos que se empezaron a dar a fines del siglo XIX, que ya se remataron de frente en 1948 con lo que se encontró en Qumran. Eh, entonces la Vulgata fue la base para que Lutero armara la Biblia, el orden del Antiguo Testamento protestante que nosotros conocemos. Eh, y también Cipriano de Valera en español metió su mano. Cipriano de Valera ya de frentón, cuando revisa la Biblia del oso y lanza la Biblia del cántaro, de frentón ya ordenó los libros como los conocemos ahora. Listo, les da ese orden. Dice, ya viejito, así los vamos a hacer, así los vamos a hacer ahora, y así se van a quedar. Y les da ese orden muy, muy, muy en la de la. Hoy, ¿qué pasé? Pues allá en la diapositiva, no había terminado. Y volvió a dejar aparte los deuterocanónicos, no los saca, simplemente los deja aparte, los deja ahí tal cual como los dejó Lutero, pero ya de frente ordena, al menos en español, como los tenemos ahora. Vuelve a basarse en el Tanaj, en este orden que yo les di, pero lo adapta a lo que él considera un orden más importante de lectura. Si es que se fijan, los libros históricos siguen una correlación histórica, valga la redundancia, con el Pentateuco. Justo cuando termina el Pentateuco, viene Josué, después vienen los jueces, después viene Samuel, que es el último juez y el primer profeta, y de ahí en adelante sigue el orden cronológico. Bien, ese orden es bastante más que de Lutero en sí, ya Valera en español se adelanta un poco a los hechos en 1602 y se manda esto. Bien, así fue más o menos como se arma el Antiguo Testamento, muy a grosso modo, muy por encima. ¿Por qué? Porque estamos hablando que hay un montón de cosas que se pueden estudiar mucho más en profundidad, por ejemplo, los manuscritos del Mar Muerto, empezar en los análisis de las diferencias de los dos Samuel, eh, de la Masora, de por qué hay libros en el masorético, los libros, hay textos que cambian totalmente a lo que se dice en Qumran. Entonces, todo ese tiempo, y aparte que el canon judío, como les dije, está Hamnia, que es lo que todavía un poco la lleva, pero no es se está cuestionando mucho, porque Jesús mismo también cuestionó algunas cosas cuando si se pone a citar versículos. Entonces, hay un montón de cosas que no están totalmente dichas para cerrar el Tanaj y por consiguiente para cerrar el canon de lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Los judíos le llaman Tanaj, nosotros le llamamos Antiguo Testamento. Entonces, la forma de entender la parte hebrea de la Biblia es bastante compleja, y aparte que tiene un montón de ingredientes en el medio. Esdras es aquí un jugador fundamental, más allá de lo que podría haber sido Moisés. Moisés no creo que haya podido terminar el Pentateuco, no creo, en vida, no creo. No creo que Josué haya escrito su propio libro. Alguien lo escribió, no estoy cuestionando de que no merezca estar en la Biblia. Sí, todo lo que está puesto en la Biblia es bíblico, es real y es inspirado por Dios. Pero cuando uno le dice a la gente de que lo escribió Josué, uno después con el tiempo analiza que no puede ser tan así. Lo que sí yo estoy diciendo de que lo mejor y lo más importante es buscar siempre las fuentes más antiguas y buscar Biblias donde lo mejor de los textos que existen ahora estén incluidos ahí. Y lamentablemente son muy pocas las Biblias en español que cuentan con ese respaldo. Que por la que, si bien se pega algunos ranazos de traducción, pero la que tiene buenos manuscritos es la NBI. La NTV también tiene buenos manuscritos, muy buenos, muy buenos, muy buenos, antiquísimos. Igual que la textual ya es otro mundo, la textual ya es, busquemos los manuscritos más viejos, que están metidos en la Sturgartensia, que es una versión
es una versión protestante del Tanaj. Agarremos lo mejor, agarremos la Nestlé Aland, que es como el manuscrito, que son como los manuscritos del griego del Nuevo Testamento más antiguo y condensados ahí en la edición 28, y con eso hagamos una Biblia textual. Listo, lo mejor. La nueva Biblia de las Américas también está funcionando muy bien, tiene buenos textos. Y recién los católicos en los años 60 se pusieron las pilas. Como se los dije la semana pasada, con la Isla de Jerusalén, con la, bueno, estoy hablando español, y con la, no sé, con Nácar Colunga y con la Isla de Navarra. Y esperemos que ahora que van a lanzar la vía funcione también. Eso, eso sería para ir concluyendo. El Tanaj es la Biblia. Perdón, me pasé. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Manifestaciones de repudio, acusaciones de herejía? ¿No? Sigamos. Para ir concluyendo, el Tanaj es la Biblia hebrea basada en el texto masorético. Existen libros deuterocanónicos que son validados por las iglesias católicas y ortodoxas, pero los protestantes no validamos los deuterocanónicos. Sí, rechazo a la Reina Valera, sí. La 60, sí. La de 1909, no. La Reina Valera Gómez, no. La actualizada, sí. La revisada, la Reina Valera revisada, no la rechazo. Pero no me convence, pero me convence harto. Pero, mm. El concilio de Jamnia posiblemente cerró el canon sacando los deuterocanónicos por estar escritos en griego. Se discute la existencia y función del concilio de Jamnia. ¿Ya? El libro de Enoch no está ni en la Septuaginta, ni en el Tanaj, ni en la Vulgata, pero tiene referencias de los apóstoles. ¿Ya? Los deuterocanónicos sirven de referencia, pero no tienen referencias mesiánicas. Pueden estudiarlo, pueden leerlo. Y Lutero da pie a la actual orden del Antiguo Testamento. Valera en español ordena, como conocemos hoy, la lista de libros. Bien. Tarea. A ustedes que les gustan las tareas. Bien. 1. Explique la diferencia entre protocanónico y deuterocanónico. Lo expliqué. Lo expliqué. Así que pégale un ojito. ¿Por qué Lutero consideró apócrifos a los deuterocanónicos? ¿Ah? ¿Qué libro? Aquí van a tener que investigar. ¿Qué libro del Antiguo Testamento no se consideraba canónico, pero sigue en la Biblia según Lutero? Hay un libro que usted, a ver, los que hemos leído algunos libros de Lutero, nos hemos dado cuenta de cómo eh, mi papá decía esta frase, cómo echaba perico Lutero por ese libro. De verdad, está documentado, de verdad que existe esa indicación. Comenten, por favor, qué es el masorético, en base a lo que entendieron y lo que puedan buscar. Y también quiero que me digan, ya sabemos, en Qumran se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Qumran y Mar Muerto son lo mismo. Yo le digo Qumran porque de formación profesional. Eh, pero quiero que me digan qué cosas se descubrieron en Qumran. Nombré algunas. No quiero que me las digan todas porque de verdad todavía no terminan de cuantificar las cosas que han encontrado. Es más, siguen encontrando cosas en Qumran. Siguen. Esto no ha parado. Partió en 1948, pero no ha parado. Hay un montón de cosas más que se siguen encontrando. Se han encontrado un montón de cosas. Se han encontrado tanto libros canónicos como libros gnósticos. Entonces se ha encontrado de todo, pero quiero que me digan algunas cosas que se hayan descubierto y que tengan relación a la clase que hoy día tuvimos. ¿Ya? Eso es la tarea, gente. ¿Ya? Eso es la tarea. Muchas gracias por haber venido, haber participado de esta clase.